República en el expediente 4160-2013, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en el incidente promovido por Giovanni Francis Brand contra el artículo 164 del Código Penal, decreto 1773 del Congreso de la República. El secretario general de la lectura a la parte conducente del auto apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. El juzgado octavo de primera instancia penal, narco actividad de delitos contra el ambiente, constituyó el Tribunal Constitucional en el auto apelado de fecha 2 de septiembre de 2013. Consideró que no ha llegado el momento procesal oportuno para que el juez contralor tipifique el delito a imponer. Y en el presente caso, es el jurado imprenta que en ese momento procesal oportuno dará su veredicto final indicando si no existe delito o, en su caso contrario, si existe delito y qué delito se va a tipificar. Por lo que se evidencia, así lo dijo el Tribunal en primer grado, que el artículo 164 del Código Penal, decreto 1773 del Congreso de la República de Guatemala, no contraviene lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no evidenciándose violación a la norma constitucional, por lo que se procede a hacer la declaratoria correspondiente en la parte resolutiva de este fallo. Con ese fundamento, al resolver, declaró improcedente el incidente de inconstitucionalidad en el caso concreto del artículo 164 del Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República, planteado por Giovanni Francis Brand. Se suspende el trámite del proceso respectivo hasta que la presente sentencia cause ejecutoria. Al abogado auxiliante se le impone una multa de 1.000 quetzales misma que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que el presente fallo quede firme, y en caso de incumplimiento se certificará lo conducente. De acuerdo con la normativa reglamentaria que regula las audiencias públicas en esta Corte, las partes que comparecen a esta diligencia deberán dirigir sus alegaciones directamente al tribunal, expresar esas alegaciones en forma oral y no dar lectura a ningún documento, salvo que para esto último cuenten con la autorización previa del señor presidente de la Corte. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición, y para cumplir esa exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra el apelante y solicitante de la vista pública y del incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, Giovanni Francis Brand, quien actúa con el auxilio de los abogados Tito Santis, Mendizábal y Gabriel Lorena Rojas, quien hará uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, ruego anticipadamente se me permita hacer eventuales lecturas de algunos trozos de pasajes del proceso que van al punto que se discute y serán relativamente breves. Siempre que sea lo pertinente, abogado. Gracias, señor presidente. Con la venia del honorable Corte. Este caso se concreta a dilucidar fundamentalmente los presupuestos procesales de una acción penal entablada en contra del señor Giovanni Francis Brand. Dentro de estos presupuestos procesales hay que señalar fundamentalmente 3. El primero de ellos es que se trata, en este caso, de la imputación concreta, exacta, textual y literal de el delito de difamación, no cualquier otro delito contra el honor. Es exclusivamente el delito de difamación, y así se desprende del libelo con que la parte acusadora le imputa el hecho a
Giovanni Frati Bravo. Más aún, dentro del petitorio se extiende a pedir que se le apliquen sanciones del Código Penal, tales como la inhabilitación profesional de periodista, que es su actividad profesional. Queda claro entonces que estamos hablando de un delito que no puede ser tipificado por el juez en ningún momento, por cuanto se trata de delitos privados, de acción privada. El segundo presupuesto que tenemos que analizar es que se trata, la parte acusadora, de una persona jurídica. De una persona jurídica que, de acuerdo con la legislación, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Corte y la jurisprudencia que sobre el respecto ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede reclamar el honor como parte de su patrimonio. Es más, recientemente la Procuraduría de la Nación Argentina, concretamente el 31 de octubre de este año, cuando se discutió la Ley de Medios de Comunicación en la Argentina, señaló concretamente en uno de sus párrafos que los sistemas de protección de derechos humanos buscan proteger derechos humanos, esto es, derecho de las personas físicas, no de empresas. Ergo, refiriéndose a la realidad argentina, la empresa Clarín, el diario y el conglomerado de medios de comunicación no puede ser peticionario en esta clase de delitos. Señalo esto porque coincide perfectamente con el criterio que ha vertido esta Corte en ocasiones anteriores. Pero, aparte de esto, es preciso señalar también, señores, que el Código Civil, al igual que la Ley de Cooperativas, señala muy claramente que las cooperativas y las federaciones de cooperativas y las instituciones como tales son personas jurídicas que tienen una personalidad distinta de los socios individualmente considerados. La doctrina, por otra parte, ha sido nebulosa en este aspecto, pero ha sido nebulosa, y voy a repetirlo en este momento, porque en este caso en particular se ha citado doctrina que precede el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la evolución doctrinaria. Por ejemplo, se citó al tratadista Juan P. Ramos parcialmente, porque se ocultó durante el proceso en primera instancia que el tratadista en cuestión señala que su opinión es efectivamente que las personas jurídicas sí tienen derecho al honor. Sin embargo, él mismo, en la parte que omite, la parte acusadora, señala que así como él opina en favor de que puedan acceder a la jurisdicción penal, hay otros tratadistas como Enrico Altavila que no aceptan esta idea. Por otra parte, otra cita de otro tratadista clásico, esta vez tomado de la Enciclopedia Jurídica Omeva, señala que toda persona, pero el contexto en que se escribe ese artículo es refiriéndose a las personas naturales. Pero aún cuando esto fuera cierto, que las personas jurídicas tienen acceso a la jurisdicción penal en defensa de su honor, recordemos que la cita que se hace de Manuel Osorio y Florit es inexacta,
porque en este caso se trata de un concepto distinto. La parte acusadora citó una entrada de la Enciclopedia Jurídica Omeva referente a la honra, concepto distinto del concepto honor, como la propia enciclopedia lo acepta en otra de sus entradas. Examinados estos dos presupuestos procesales, nos queda señalar otro de suyo importante en este caso, y es que lamentablemente el juez de la instancia, un juez en sede penal, se olvidó de el principio iure novi curia y como tal olvidó aplicar el artículo 4 de las disposiciones generales del Código Penal. Y el Código Penal en este artículo señala claramente: lo previsto en este código no afecta materias comprendidas en leyes constitucionales. Y señores, la ley de emisión del pensamiento es una ley constitucional, a la luz de lo que dispone el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Consecuentemente, el único ordenamiento jurídico que rige un caso como el que tenemos frente a nosotros es el artículo 35 constitucional y la ley de emisión del pensamiento con su complemento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nada más. El propio Código Penal se autoexcluye de regular este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos a la acusación formulada en sede penal, vamos a ver que la propia acusadora, esa persona jurídica que acusa a Giovanni Fraki Brand, señala que los hechos que se le imputan se cometieron a través de una radioemisora que opera legalmente en Guatemala y que las expresiones vertidas por Giovanni Fraki Brand fueron hechas durante un programa establecido dentro de esa radioemisora como parte de su actividad empresarial, por un lado en cuanto al medio de comunicación, y por el otro, Giovanni Fraki Brand actuaba en ese momento en su calidad profesional como periodista titular, si se quiere, de una franja radial en esa radioemisora. Los presupuestos procesales, señores, no nos dejan mentir. Nos llevan entonces ineludiblemente a que el marco jurídico que tenemos de referencia, el único, es la ley de emisión del pensamiento. Y la ley de emisión del pensamiento en ninguno de sus artículos contempla como publicaciones, las publicaciones difamatorias como causa de delito alguno. Es importante señalar, y con esto voy a concluir, que la declaratoria de inconstitucionalidad en el caso concreto no implica la expulsión de la norma atacada del ordenamiento jurídico de Guatemala. Y lo digo especialmente porque parece ser, de la lectura de los alegatos presentados por el Ministerio Público en aquel momento, que aquí hubo una mala digestión de parte del Ministerio Público para entender que es muy distinta la acción general de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad en el caso concreto. En otras palabras, lo que se pretende con esta acción, para terminar con estos presupuestos procesales, es que sencillamente el delito que se le imputa
a Giovanni Frati por haber divulgado a través de un medio de comunicación dentro de una actividad protegida exclusivamente por la ley de emisión del pensamiento no le es aplicable, porque incluso el ordenamiento jurídico contenido en el Código Penal se autoexcluye, como ya lo hemos visto, de su aplicación en este caso. ¿Qué nos queda entonces? El razonamiento de la juez de la instancia es un razonamiento a todas luces deleznable. ¿Por qué deleznable? Porque sencillamente nuestro ordenamiento procesal, la ley del organismo judicial, señala que todo juez está obligado a estudiar por sí mismo los casos. Y si de la lectura de los hechos considera que no tiene competencia, debe abstenerse de conocer del mismo y cursarlo a donde corresponde. En este caso, el jurado de imprenta, el juicio de imprenta, como popularmente lo conocemos, no era aplicable, y por otro lado le da al señor Giovanni Frati Brand una defensa que tiene que ser agotada desde el principio, no postergada a la y sujeta contingentemente a la decisión de un tribunal que no es el competente en este caso. Agradezco la benevolencia de esta Corte y con esto concluyo mi exposición. Gracias, honorable juez. Corresponde intervenir a la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productos de Café de Guatemala, responsabilidad limitada, Fedeco Cagua, RL, por medio del gerente general y representante legal, Ulrich Butcher Capel, quien actúa con el auxilio de los abogados Francisco Javier Gallardo Samayoa y José Uriel Toledo Paz, quien hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad. Nosotros, como Federación de Cooperativas Exportadoras de Café, estamos en desacuerdo con el recurso de apelación y consideramos que la sentencia emitida por la señora jueza octava de primera instancia penal, la coactividad y delitos contra el ambiente, se encuentra ajustada a derecho. Como bien lo señala el apelante al hacer una lectura de algunos pasajes de la sentencia que se impugna, la honorable jueza de alzada establece que no ha llegado, que no se ha dado la fase procesal oportuna en la cual deba aplicarse o no aplicarse el artículo 164 del Código Penal, que es el que regula el delito de difamación. Honorables miembros del tribunal, aquí lo que no se ha digerido de una manera clara, y tal vez lo que no se ha comprendido, es que no son los mismos principios procesales que rigen al proceso común, civil o mercantil o incluso laboral, como lo son las normas procesales que informan el juicio penal. Nosotros, como una entidad agraviada por los insultos y difamaciones y afirmaciones que lesionan el honor y la dignidad, no de una entidad, sino de todos los cooperativistas y pequeños exportadores del café, han sido lesionados en su dignidad, procedimos a hacer la denuncia de esos hechos que causan lesión al honor, a la dignidad y a la veracidad de las cosas. Esta denuncia, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, es una denuncia que se hace con base en el derecho constitucional de petición. No es una demanda que deba cumplir con requisitos formales como los pide el artículo 61 del Código Procesal Civil Mercantil. No es una acusación formal como la que plantea el Ministerio Público en un juicio ordinario, un juicio de acción pública como los que conocemos frecuentemente. Es una denuncia a la cual simplemente se dio trámite. Nótese esta diferencia porque no es lo mismo presentar una demanda o una acusación formal en su etapa conclusiva en un proceso penal como lo es el simple hecho de denunciar. Una denuncia
es una petición, es una expresión de una persona agraviada que incluso no requiere el auxilio de profesional. Simplemente se acude a un órgano, incluso en el área penal, a una estación de policía, al Ministerio Público o a un juzgado. Razón por la cual el hecho de que el agraviado, en el presente caso, haya calificado preventivamente o le haya dado una figura penal a su denuncia, no implica que en ese momento se esté aplicando una norma que a criterio del apelante deba ser declarada de inconstitucional para el caso aplicado, para el presente caso. Hemos acudido a un órgano jurisdiccional honorario dentro del tribunal porque esta es la época en la que los asuntos deben dirimirse de una manera legítima, legal, ante las Cortes. Ya Guatemala ya ha superado esa historia donde el derecho de emisión de pensamiento se reclamaba en forma violenta. Nuestra Constitución de la República ha sacado avante esa época de oscurantismo de los años 60, 70, 80, donde la libre emisión del pensamiento era reprimida con la violencia. Nosotros hemos acudido a pedir justicia, a denunciar un hecho que debe ser ventilado por las Cortes de la República de Guatemala, por los órganos jurisdiccionales. Y en ese caso, pues, de la denuncia se convocó a un jurado de imprenta. Pero, honorables magistrados, el juicio penal no ha iniciado. El licenciado Frati comete un delito abusando del derecho constitucional de emisión de pensamiento. Y con la venia también del honorable tribunal, voy a hacer breves reseñas de algunas sentencias que ha emitido esta honorable corte. Y así tenemos que esta misma corte ha emitido sentencias como la del expediente 271-88 de fecha 6 de octubre, donde esta honorable corte dice que si bien es cierto que existe una libertad de pensamiento, una ley de emisión de pensamiento, también tiene sus límites, y esos límites tienen sus consecuencias legales, y quienes se crean ofendidos tienen derecho a la publicación de las defensas e incluso a las denuncias correspondientes. Fue por esa razón que se presentó la denuncia. Hasta esta fecha el proceso no se ha iniciado. Como se dice en la teoría general del proceso, no se ha trabado la litis. En materia civil, la litis se traba desde el momento en que se notifica la demanda. Sucede también en los otros tipos de procesos laborales, administrativos e incluso constitucionales. Pero en materia penal, el proceso, el juicio, se inicia desde el momento en que se da por iniciado el mismo por parte del jurado de imprenta. Todavía ni siquiera hemos pasado a las fases de recusaciones, de incidentes. Y lo que ha sucedido aquí es que prematuramente se ha atacado de inconstitucional un artículo del Código Penal que ni siquiera se ha aplicado. Simplemente existe una denuncia donde se le dio alguna figura penal, pero no me corresponde a mí, no le corresponde al denunciante, no le corresponde al agraviado en un proceso penal la aplicación de la norma. Pudo haberse incluso omitido cualquier relación de norma jurídica y aún así se le pudo haber dado trámite al expediente y aún así haber convocado a un tribunal de imprenta. El apelante, durante esta audiencia y así como en la dilación del incidente, ha manifestado puntos que no son susceptibles de ser conocidos a fondo, en el fondo del asunto, en una inconstitucionalidad. Porque aquí a esta audiencia se ha venido a hablar de inocencia, se ha venido a hablar de honor, se ha venido a hablar de que las personas jurídicas tienen o no tienen honor, pero ese es precisamente el tema de fondo que debe discutirse en un juicio legítimo constitucional ante un jurado de imprenta. En sentencia del 20 de agosto del año 2010, dentro del expediente 2695-2009, en un proceso de esta misma categoría por un delito de difamación, esta Corte estimó que en ese caso no es motivo de inconstitucionalidad, sino de interpretación y aplicación de la ley penal. De ahí que al referirse a sus argumentos de cuestiones prácticas,
deben examinarse por otros medios de defensa y no por la vía del control de constitucionalidad de las normas para que pueda accederse a analizar. Es decir, se citó a las partes, se le dio trámite a la denuncia, existen remedios, existen recursos, existen medios de impugnación y de revisión del acto jurídico que pudieron haberse utilizado. Pero como repito, en esta fase del proceso apenas no hemos llegado al juicio. Existen incidentes, existen recusaciones, existen recursos que las partes, tanto el apelante en esta audiencia como nosotros, podemos hacer uso de ellos, de argumentos para poder convencer al jurado de imprenta de nuestras respectivas proposiciones de hecho. Razón por la cual nosotros concluimos a que en este proceso, en esta inconstitucionalidad, no debe conocerse sobre si es inocente o no inocente el señor Frati, sobre si hubo difamación o calumnia, o si fue una figura de frases injuriosas o frases difamatorias, como lo dice la ley de emisión de pensamiento, porque el fin del proceso penal no es lo mismo que en un proceso civil, donde hay peticiones recíprocas de personas individuales. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho constitutivo de delito o falta, su participación por parte del sindicado y la emisión de una sentencia. Esta fase de juicio no ha apenas iniciado, porque el tribunal apenas acaba de ser convocado y las partes no hemos tenido la oportunidad de ir a juicio. Finalmente, en cuanto a la aplicación de una norma de un código penal que es posterior a la Constitución Política de la República, debemos nosotros establecer que existe el principio de unidad de normas. De ninguna manera el Código Penal contradice, en este caso, lo establecido por la Ley de Emisión de Pensamiento, porque la Ley de Emisión de Pensamiento tiene normas procesales y el Código Penal tiene normas sustantivas de fondo. Y como repito, es al tribunal, es al jurado de imprenta a quien le va a corresponder simplemente, y así reza la Ley de Emisión de Pensamiento, les va a corresponder decir si hay delito o no hay delito, si hay falta o no hay falta, y en su caso disponer cuál será la sanción, pero no es por medio de la denuncia que podemos nosotros afirmar que se ha aplicado o no aplicado una norma que podría tener carácter de inconstitucional. Y en cuanto al honor de las personas, considero honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad que no es motivo para ser conocido en un incidente de inconstitucionalidad que únicamente tiene por objeto decidir si es aplicable o no un delito. No vamos a referirnos al fondo si el delito lastima o no el honor de las personas representadas en esta sala como pequeños exportadores de café, porque eso le va a corresponder al tribunal que conozca el juicio. Razón por la cual, de la manera más respetuosa, yo solicito a ustedes que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Giovanni Frati y se revoque y se confirme la sentencia venida en grado. Muchas gracias. Corresponde a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez. Buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales que nos acompañan. El Ministerio Público comparte el criterio establecido en el auto de fecha 2 de septiembre del año 2013, por medio del cual se declara sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del ramo penal narcoactividad y delitos contra el ambiente, constituido en forma constitucional, Tribunal Constitucional, por medio de la cual declara lo antes indicado. Por la acción esta presentada por el señor Giovanni Frati en contra del artículo 164 del Código Penal, en virtud que al haber analizado la confrontación de la norma impugnada respecto a la norma constitucional que se estima que está siendo transgredida, se determina que el tipo penal que relaciona el artículo 164 del Código Penal no de ninguna manera transgrede dicho principio, ya que su ámbito de aplicación es completamente distinto.
Por otro lado, el delito de difamación que contempla la ley constitucional, también cuando es en el aspecto penal, su ámbito de protección tutelar va a ser el honor de las personas en forma particular, por lo que la norma constitucional protege el derecho a la libre emisión del pensamiento, por lo que en ese sentido no existe transgresión a la constitucionalidad que se declara en virtud de lo antes expuesto, y ya como se ha pronunciado esta Corte en este sentido, en sentencia de fecha 3 de julio de 2012, dentro del expediente número 4326-2011, por medio de la cual resolvió que los artículos 161 y 164 del Código Penal no contravienen lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que estos delitos contemplan acciones delictivas que protegen el honor de las personas en forma individual, mientras que la ley, el artículo constitucional, reconoce el derecho que tienen los medios de difusión de emitir sus pensamientos, estableciendo los parámetros para su debida ejercicio. Esto es a través de la ley de emisión de pensamiento, por lo que no existe ninguna violación a dicha norma y no hay contraposición a la misma, en virtud de lo cual esta institución solicita a los honorables magistrados que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme el auto impugnado y se declare sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, y se hagan las demás declaraciones que el derecho corresponde de conformidad con la materia. Muchas gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.